Amigo hermano, que el Señor le bendiga. Bienvenido a su casa aquí, sí, en CNI Guatemala y en el segmento Reflexiones que dan vida. Les saluda el pastor Alan Amado de Ministerios Vida Nueva y quiero enviar un especial saludo a usted, sí, que nos está sintonizando en nuestras redes sociales, por televisión y ahora nos está escuchando también por la radio. Hoy quiero hablarles de un tema importante porque es de la vida práctica, es de la vida diaria y le hemos puesto por título: Dios está interesado en tu casa. ¿Y tú? Ahora, yo sé que usted se preguntará, ¿cómo pastor a usted se le ocurre preguntarme si yo estoy interesado en mi casa? Es ilógico, es absurdo preguntarle a alguien si está interesado en su casa. Ahora, pero creo que usted y yo, conforme vayamos desarrollando este tema, y digo vayamos porque yo quiero que usted participe conmigo. Yo estoy acá y usted del otro lado, pero participamos juntos cuando usted escucha, cuando usted reflexiona, cuando usted comenta. Y conforme vayamos desarrollando este tema, se va a ir dando cuenta que probablemente no está tan interesado en su casa como usted sí cree estarlo. Para ello, quiero que me acompañe a Proverbios 24:30. Búsquelo ahí, la primera cita, luego las siguientes las voy leyendo yo para ir ahorrando tiempo, ¿le parece? Proverbios 24:30. Dice la palabra del Señor: pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña de un hombre falto de entendimiento. Leámoslo nuevamente, hermano. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña de un hombre falto de entendimiento. Eso lo dice la Reina Valera 60. Ahora, cuando la Biblia o en la Biblia se habla de campo o se habla de viña, es de varias figuras y una de ellas es del mundo, pero también se refiere a casa, a hogar o a familia. Ahora, en este caso hace referencia que pasó junto, no entró. ¿A qué? Al campo, a la viña. Y le repito, cuando la Biblia habla de viña, se refiere a casa, a familia, a hogar. Entonces, parafraseémoslo, cambiemos un poco esas palabras. Según la Biblia dice, pasé junto al hogar, pasé junto a la familia, pasé junto a la casa de un hombre que, sí, perezoso. Y luego dice, junto a la casa, junto a la familia, junto al hogar de un hombre falto de entendimiento. Perfecto. Ahora yo le decía, dice que pasó, no entró. Ahora, ¿por qué no entró? Porque este hombre tenía dos características que no eran virtudes, sino que al final eran defectos que terminaron arruinando su casa, su hogar, su familia. Y lo vamos a ver en un momento. ¿Cuáles son esos dos defectos? Número uno, dice que era perezoso. Y número dos, era falto de entendimiento. Ahora, cuando hablamos de falto de entendimiento, creo que es más fácil entender que es falto de entendimiento. Ahora, perezoso. Perezoso, según el diccionario, no bíblico, sino el diccionario de la RAE o el diccionario que usted puede leer en su casa o buscarlo en Google hoy en día, ¿verdad? Es bien fácil. Algunos sinónimos de perezoso es inútil, dejado, descuidado, apático, blando, quieto, desmayado. Eso es perezoso. Entonces, perezoso no solo es aquel que tiene pereza o que no hace cosas por pura pereza, sino una de las características que dice acá es apático. ¿Por qué? Porque a veces usted tiene dolor o está cansada de tanto trabajo, de los hijos, del oficio de la casa, etcétera, y su esposo no le presta atención, es apático con usted. Sí, usted se molesta y le dice, gordo, no te das cuenta, yo estoy cansada y no me prestas atención. ¿Sabe por qué? Porque su esposo es apático. Entonces, póngame atención, pasé junto a la casa, pasé junto a la viña de un hombre apático. Ese hombre que probablemente ve que los hijos están enfermos y no le presta el interés que usted quisiera, eso es ser apático. También habla de un hombre descuidado, de un hombre dejado. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo? Ahora, vayamos avanzando y leamos otras versiones de la Biblia para que vayamos tomando un mejor concepto de lo que yo quiero hablarle en este momento. La Nueva Traducción Viviente dice, póngame mucha atención, pasé junto al campo de un perezoso, y dice esta:
por el viñedo de uno que carece de sentido común. Hay alguien que dice que el sentido común es el menos común de todos. ¿Sí? El sentido común me dice que si hay un animal, hay un perro que me está ladrando, que está gruñendo, que está sacando los colmillos ahí, el sentido común me dice, no, aléjate. ¿Sí? Te va a morder, puede tener rabia, ese corre más rápido que vos. ¿Sí? Eso me dice el sentido común. Pero a veces el sentido común no es tan común y por llevármela de valiente yo paso frente al perro y el perro me termina o mordiendo o me termina corriendo. ¿Sí? Eso es alguien que no tiene sentido común. Hay otra versión que dice, me di una vuelta por el campo del perezoso y escuche, y por la viña de un hombre torpe. Eso lo dice la palabra de Dios para todos. La traducción del lenguaje actual dice, en cierta ocasión, mire, esto parece una historia, dice, en cierta ocasión pasé por el campo y por la viña de un tipo tonto y perezoso. ¿Quién es un tipo tonto y perezoso? El tipo tonto y perezoso es aquel que hace las cosas que no tiene que hacer, ¿sí? Aquel que hace cosas buenas que parecen malas y cosas malas que parecen buenas. Sí, ahí la última versión que quiero leerle es la Dios habla hoy, esa como que le subiría un poquito de tono, pero dice, pasé por el campo del perezoso y por el viñedo del hombre falto de seso. ¿Qué es eso? Aquel que a veces no piensa para hacer las cosas. Sí, aquel que dice, se enoja, se exalta, grita, y cuando alguien se enoja y no domina su lengua, no domina su carácter, dice cosas que luego dice, es que, ¿por qué las dije? No quería decir eso. ¿Sabe qué es eso? Un hombre falto de entendimiento. Porque antes de hablar, nosotros tenemos que pensar y no pensar después de hablar. ¿Está conmigo? Ahora, vayamos rápidamente para que usted me vaya entendiendo. Leímos Proverbios 24:30 y luego quiero que vayamos ahora a Proverbios 24:31, el versículo siguiente. Ahora, leámoslo completo. Pasé por el campo del hombre perezoso y por la viña de un hombre falto de entendimiento. Siguiente versículo. Y vi que por toda ella habían crecido los espinos, maleza había cubierto la tierra y la cerca de piedra ya estaba derribada. Ahora, vea lo que sucedió por dos defectos de ese hombre. Uno, el perezoso. Y vimos que perezoso también es descuidado, es apático, es dejado, ¿sí? Y el falto de entendimiento es aquel que no piensa, que no analiza, que no se da cuenta, que mira pero no reacciona. ¿Cuál fue el resultado de estos dos efectos? Habían crecido espinos. 2, maleza había cubierto la tierra. Y 3, la cerca de piedra ya estaba derribada. Y en estos 3 puntos quiero detenerme en los próximos minutos para que usted y yo podamos analizar nuestra casa, nuestra familia. ¿Sabe cuál es uno de los defectos del ser humano? Que siempre está viendo los problemas de los demás. Siempre está viendo los defectos de los demás, pero no mira los propios. No mira los suyos, mira solo hacia afuera, pero no mira hacia adentro. Y dígame si no, el vecino normalmente está juzgando, mira, es que tus hijos son mal portados, tus hijos son inquietos, pero ellos también tienen unos hijos mal portados, unos hijos inquietos, unos hijos, pero a ellos siempre los excusan. ¿Está conmigo? Porque el ser humano siempre mira los defectos de los demás. Ahora, acá yo quiero que usted y yo analicemos nuestra casa, porque de nada nos sirve analizar la casa de los demás si nuestra casa está mal. Y aquí yo también quiero hablarle a los que son líderes, a los que tienen una posición en una iglesia, en un lugar, porque a veces queremos enseñar, a veces queremos dirigir a otras familias, a otras personas y descuidamos la nuestra. Y es lo que yo a veces he pensado le pasó a este hombre.
Por eso hay una cita que dice: mis hermanos se burlaron de mí porque me pusieron a cuidar sus viñas y yo descuidé mi propia viña. Se recuerda que hace unos minutos le dije que cuando la Biblia habla de viña se refiere a casa o a familia o a hogar, inclusive a uno mismo. Y a veces nosotros nos descuidamos por cuidar a otros. Descuidamos nuestra casa, descuidamos nuestros hijos, cuidamos a otros, pero descuidamos a los nuestros. ¿Está conmigo? 3 cosas. Número 1, crecieron espinos. Número 2, maleza había cubierto la tierra. Y número 3, la cerca de piedra ya estaba derribada. Veamos rápidamente. Cuando la Biblia dice que habían crecido espinos, traigámoslo a la práctica. El evangelio es un evangelio práctico. ¿Se recuerda? Usted toma una rosa y tiene espinas. Las espinas o los espinos lastiman. ¿Sabe qué es? Que crecieron espinos por toda ella. Cuando habla del campo, cuando habla de la viña, es cuando en nuestra casa, escuche muy bien, ya no hay palabras que edifican, sino palabras que lastiman, palabras que hieren. Ya no es como cuando decía mi abuelita, ¿verdad? Yo sé que usted ha escuchado eso. Es que cuando eran novios, ¿dónde te pongo que no te dé el sol? Pero solo se casaron y eso se olvidó. Y sabe que muchas veces eso es cierto. Si usted cuando era novio de su esposa y tenía carro, usted le abría la puerta para que ella entrara. Hoy en día no. Hoy en día ella se tiene que subir y si no se apura, usted arranca el carro y que lo alcance. O si era en bus, ¿verdad? Que ella subiera primero. Y si era para bajar, usted bajaba primero, le daba la mano. Hoy en día ya no. Hoy en día hay que mire cómo sube. Si van para la iglesia, sí, antes usted le esperaba, ahora no, apúrate que ya es tarde. Y ahí va la señora con los hijos corriendo. ¿Está conmigo? Ya no es así. Y entonces ya no hay palabras de mi amor, ya no hay palabras de mi vida, ya no hay palabras de te amo, sino es que razón tenía mi mamá, ¿por qué me casé con vos? Mira, sos un irresponsable, sos un haragán. Y lo que antes era miel, ahora se convirtió en hiel. Esas palabras que llenaron su corazón, ahora son las palabras que lastiman. Y esos son espinos que crecieron. Pero eso, escúcheme, como en el Salmo 133 cuando habla del óleo, dice que desciende de la cabeza y pasa sobre las barbas y llega hasta el borde de las vestiduras. Eso me habla de un orden que va descendiendo todo, y lo que empieza, esos espinos que crecen entre los esposos, va bajando hasta los hijos. Y muchas veces hay palabras que hieren y que lastiman a los hijos. Tal vez ya no las palabras que usaban antes para insultarnos, pero cuando se le dice a los hijos que mira, todo lo botás, nada podés hacer, no pones atención. ¿Sabe qué es lo que usted está haciendo con sus hijos? Hiriéndolos, lastimándolos. ¿Sabe qué es eso? Crecieron espinos, y esos espinos muchas veces se vuelven tan normales. Es tan normal escuchar insultos en casa. Es tan normal que hoy en día entonces la esposa diga, es que no me voy de la casa solo por mis hijos, sino hace ratos que me hubiera ido. ¿Sabe por qué? Porque dejamos que crezcan los espinos. Ahora yo quiero preguntarle, ¿cómo está su casa? Con este primer paso, ¿cómo está su casa? ¿Será que usted es ese hombre perezoso, ese hombre descuidado, ese hombre apático que está dejando que crezcan espinos en su casa? Y hermano, amigo, hermana, esos espinos terminan destruyendo. En la parábola del sembrador dice que la semilla, parte de la semilla creció entre ¿dónde? Espinos, ¿se recuerda? Y dice que esos espinos, por esos espinos, escúcheme muy bien, la semilla produjo fruto, pero fue de corta duración porque los espinos ahogaron. Y sabe que eso es lo que pasa. A veces la gente dice, tanto que vas a la iglesia y mira y no cambias. Es que no es solo ir a la iglesia, sino lo que se trabaja, lo que se edifica en casa. A veces nosotros los esposos queremos que nuestras esposas sean amorosas, sean atentas y nos traten súper bien, pero nosotros ¿cómo las tratamos a ellas?
La Biblia dice: maridos, tratad a vuestras mujeres como a vaso más frágil. Y a veces no las tratamos como vaso frágil, ¿verdad? Sino las tratamos así como pocillo de peltre. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que ellas puedan dar algo para nosotros si de nuestra boca salen espinos? Número 2. Dice que maleza había cubierto la tierra. ¿Sabe? En lo personal, a mí me gustan mucho las plantas. Yo en casa tengo un pequeño jardín, ¿sí? Tengo cartuchos, rosal y varias ahí que no les sé el nombre, pero sí las cuido. Pero si de algo me he dado cuenta es que la maleza crece rápido, ¿sí? Y uno está regando las plantas y usted sabrá, ¿verdad? Si le gustan las plantas, está regando las plantas y a veces cuesta que dé flor, ¿sí? Va a dar flor en su momento, pero la maleza crece rápido. ¿Sabe qué es maleza también? Trayéndolo a la práctica, trayéndolo a la vida. Las malas costumbres. La Biblia dice: las malas amistades, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa maleza es todo lo malo que permitimos que crezca. Empezamos con espino, una herida, ¿sí? Si esa herida no se cuida, si esa herida no se trabaja, se puede llegar a infectar. Y en algún momento esa infección puede volverse llaga. Y el cuidarla y el tratarla, se va a gastar medicamento, va a haber que ir a un doctor y etcétera. Cuando lo traemos al corazón, cuando hay heridas que no debieron darse, una traición, una infidelidad, violencia doméstica que lastimosamente se da. Y dentro de la violencia doméstica, escúcheme, usted sabrá que no solo está la violencia de golpe, sino la violencia verbal, la violencia psicológica. Escúcheme, cuando eso hiere y no lo trabajamos, la maleza va a crecer. Y cuando le estoy hablando de maleza, le estoy hablando de malos sentimientos, le estoy hablando de rabia, le estoy hablando de enojo, de odio, de resentimiento, de amargura, de deseos de venganza, inclusive de deseos de muerte. Esa es la maleza. Usted se sorprendería al enterarse de cuántos hogares, escúcheme muy bien, están tan lastimados que en algún momento hay hijos que quisieran irse de la casa, hijos que dijeran: ojalá se muriera mi papá, porque solo enojado, solo gritar es. Cuando qué bonito sería que los hijos esperaran el momento que llegaran los papás o que llegara el papá para recibirlo corriendo y abrazarlo. Y hay hijos que van a esconderse cuando llega papá, cuando llega mamá. ¿Sabe qué es eso? Maleza. Cuando los corazones están lastimados, cuando los corazones están heridos. Y antes de ir terminando, entonces yo le pregunto con el título del tema de hoy: Dios está interesado en tu casa. ¿Y tú? Y por eso yo le dije, aunque parezca absurda la pregunta, es decir, si usted está interesado en su casa, es que vemos esas cosas, vemos que en nuestra casa, vemos que en nuestra familia hay palabras que hieren y no le prestamos la importancia necesaria, la debida atención. Vemos que nuestros hijos se pelean, se insultan. Ay, es que son cosas de hermanos. No, señores, no tiene que ser cosas de hermanos. Si en el Salmo 133, uno empieza diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces no tiene que ser cosa de hermanos. Sí, qué bonito es cuando una familia vive en armonía, cuando se sientan a comer felices. Mire, eso no solo es en la tele, eso no solo es en las películas, eso puede ser en la vida real. Pero si no le prestamos atención a esas cosas, por eso es que vemos que cuando padres mueren, hijos se matan por herencias, por tierras, por dinero, se dejan de hablar, familias se rompen, hay una ruptura familiar. ¿Sabe por qué? Porque cuando se le debió prestar atención a esos espinos que estaban creciendo, a esa maleza que estaba creciendo, no se le prestó atención. ¿Está conmigo? Entonces, quiero ir terminando. La cerca de piedra ya estaba derribada. Vea.
¿Para qué se construye una cerca? Para proteger, sí, exacto. Usted tiene razón. Para proteger, para que no se metan, sí. En ese pequeño jardincito que le digo que tengo, vamos a mandar a hacer una pequeña cerca, una reja con mi esposa, porque se meten los perros, o como diría mi hijo, se meten los chuchos. Entonces van a escarbar, entonces arruinan mi jardín y yo termino enojándome. Y así pasa en la vida. Se meten cosas como las que ya vimos, ¿sí? Se mete en los chismes, se mete la mamá, se mete el papá, se mete el tío. Yo te dije que no te conviene, y le prestamos atención al consejo de quien no debemos prestarle, y al consejo del que debemos prestar, que es el de Dios, muchas veces no lo hacemos. Entonces, esa cerca que cubría la casa, que cubría la familia, esa cerca de piedra, había sido derribada. En Job, cuando llegó el diablo delante de Dios y le habló de Job, quiero parafrasearlo, no quiero leerlo textual, quiero para que usted me entienda. El diablo le dijo, ¿cómo no te va a temer? O sea, ¿cómo no va a estar feliz con vos, Job? Si mira, dice, lo tenés protegido, lo tenés rodeado, lo tenés cercado. Yo no me puedo acercar a él porque lo tenés protegido. Entonces acá, cuando la Biblia dice la cerca de piedra ya estaba derribada, es esa protección de Dios que ya no tenía la casa. Ahora, ¿por qué ya no tenía esa protección? ¿Sabe por qué? Porque habían descuidado la relación con Dios. Porque ya la búsqueda de Dios ya no era la misma. Le decimos a Dios, guarda mi camino, pero nos olvidamos de Él completamente. El amor que protegía la casa, el amor que protegía la relación con mi esposa, con su esposo, con los hijos, ese muro, ¡pum!, se cayó. Y entonces es fácil que cualquier animal, que cualquier alimaña pueda entrar a la casa a terminar de destruirlo. Y entonces le vuelvo a preguntar, antes de concluir, le vuelvo a preguntar, con esas tres cosas que vimos, ¿será que realmente está usted interesado en su casa, o está viendo que su casa está mal y usted no le presta la atención necesaria? Siempre estamos esperando que sea el otro el que cambie. La esposa dice, hasta que cambie mi esposo. La esposa dice, hasta que cambie mi esposa. Y al final no cambia uno ni cambia otro. Y quiero terminar con esta cita, porque acá yo le quiero mostrar que Dios está interesado en su casa. Isaías 35 del 1 al 10 dice, escúchame muy bien, el profeta Isaías anunció, y esta palabra yo quiero que la tome para usted hoy, para su casa, porque Dios va a hacer la parte que Él puede hacer, pero yo quiero invitarle a que usted haga la parte que le corresponde. Dice, el profeta Isaías anunció, se alegrará el desierto y la tierra seca. El desierto se pondrá feliz y brotarán las flores silvestres. Contento florecerá, gritando de alegría. Se le dará la belleza del Líbano, el resplandor del Carmelo y de Sarón. Verán la gloria del Señor. Eso es lo que Dios quiere para su casa. El esplendor y la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas. Escúcheme, si usted está así hoy, dice Dios, fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas débiles. Díganles a los temerosos, sean fuertes, no teman, aquí está su Dios. Ya viene la compensación, la retribución de Dios. Él vendrá a rescatarlos. Escuche, y voy terminando. Entonces los ciegos verán, y los sordos oirán, y los cojos saltarán como venados, y los mudos cantarán de alegría, porque brotará agua en la tierra seca y manantiales en el desierto. Eso es lo que Dios quiere hacer en su casa. Dios quiere hoy quitar los espinos, quitar la maleza y restaurar ese muro de piedra. La pregunta es, ¿usted lo quiere hacer? Porque si lo quiere hacer, yo quiero invitarle a que hoy vuelva a Dios. Venga hoy a Dios. Nunca es tarde para volver a la casa del Padre. Por lo que quiero pedirle, quiero invitarle, si usted necesita oración, escríbanos al 53030358.
Estamos interesados en apoyarle. Usted no está solo, el Señor está con usted, pero nosotros acá estamos también para apoyarle. Envíe sus peticiones de oración. Les repito el número 53030358. Si quiere hablar personalmente con alguien, llame al 2293-7775, que aquí estamos para apoyarle. Queremos levantar sus manos. Queremos guiarlo nuevamente a la casa del Padre. Fue un gusto haber estado nuevamente con usted. Que el Señor le continúe bendiciendo. Le envío un muy fuerte abrazo. Búscanos en redes sociales como CNI Guatemala, donde tendremos más contenido que bendice tu vida.